Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Millennials Consulting. Mi nombre es Álvaro y soy consultor SEO. En este vídeo vamos a tratar un tema crucial, los errores que los principiantes suelen cometer cuando empiezan una estrategia SEO. Asegúrate de quedarte hasta el final del vídeo para no perderte ninguno de nuestros consejos. El primero de los errores comunes suele ser la sobreexplotación de palabras clave. Este es un truco bastante antiguado que consistía en incluir un número de veces elevado la palabra clave que queríamos posicionar. Esto no solo perjudica al SEO, sino que hace que tu contenido sea difícil de leer y quede poco natural de cara a tus lectores. En lugar de enfocarte en una sola palabra clave, opta por utilizar variaciones o sinónimos de cara a englobar más búsquedas. El segundo de los errores comunes es el contenido duplicado. Este error sucede cuando utilizas el mismo contenido para diferentes páginas o cuando copias contenido de otro sitio y lo utilizas en el tuyo. Google penaliza el contenido duplicado porque quiere ofrecer contenido único y valioso. Asegúrate de que cada página de tu sitio utilice contenido relevante y único. El tercero de los errores comunes es la falta de optimización de los metatítulos y las metadescripciones. Muchos principiantes olvidan de que estos elementos son cruciales a la hora de atraer clics. Asegúrate de que los títulos y las metadescripciones sean atractivos y contengan la palabra clave principal. Recuerda que es el primer contacto que los usuarios tienen con tu contenido cuando realizan una búsqueda. Otro error común sería no hacer uso de los encabezados de manera efectiva. Los encabezados ayudan a estructurar el contenido y a mejorar la legibilidad. Además, los motores de búsqueda utilizan los encabezados H1, H2 y H3 para entender la jerarquía y la estructura de tu sitio web. Finalmente, otro de los errores más comunes es la falta de una estrategia de backlinks. Si bien la creación de contenido de calidad es vital a la hora de un correcto posicionamiento, no debemos olvidarnos el promocionarlo y el promoverlo mediante enlaces como los backlinks. Esto no solo mejora tu posicionamiento, sino que también mejorará la visibilidad de tu marca. En esta última sección del vídeo contestaremos diferentes preguntas frecuentes que suelen hacer los usuarios. Generalmente puedes ver algunos cambios en los resultados en las pocas semanas. No obstante, para ver resultados sostenibles deberíamos esperar entre 4 y 6 meses como mínimo. Todo esto dependerá de la competencia de nuestro nicho. La respuesta es absolutamente sí. Mientras que las redes sociales son una buena fuente para atraer tráfico, el SEO nos ayudará a generar una gran presencia en línea y atraer tráfico orgánico a nuestra página web. Puedes empezar haciendo SEO por tu cuenta con diferentes estrategias básicas. No obstante, si quieres obtener resultados que se mantengan en el tiempo y de buena calidad, te recomiendo que contrates a un consultor SEO. Si no sabes qué es un consultor SEO y cuál es su trabajo, por aquí te dejo un vídeo en el cual lo explicamos. No olvides suscribirte al canal y darle a la campanita si no quieres perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, por aquí te dejo una lista de vídeos relacionados sobre SEO para que puedas continuar aprendiendo. Un placer y nos vemos por Millennials Consulting.